¿Te gustaría que al terminar tu viaje por Europa, después de haberte gastado hasta el último euro, te devolvieran dinero? Si no vivís en un país de la Unión Europea y compraste algún producto para usar en tu país de origen, podés pedir que te devuelvan parte del dinero que gastaste. ¿Cómo? La respuesta es simple: Tax Free. Si es tu primera vez acá y buscas información, trucos y consejos para planear tus viajes con mayor facilidad, empezá ahora por suscribirte y activar la campanita para no perderte de nada. El Tax Free te permite recuperar parte del valor de los impuestos sobre algunas compras que realices. Solo aplican las compras de productos que sean utilizados fuera de la Unión Europea. No se aceptan servicios de ningún tipo que hayas contratado en tu viaje. Antes de julio de este año, los locales de venta españoles exigían un monto mínimo de 90 euros para recuperar impuestos. Ese monto mínimo ya no es requerido, así que compres lo que compres, podrás acceder a la devolución de Tax Free. ¿Cuánto te devuelven? Aproximadamente un 10% del valor de la compra. En el link que te dejo en la descripción podés calcular el monto del reintegro. Importante, si durante tu viaje compras en Amazon España, podés recuperar hasta un 21% de impuestos. Comenta abajo si te interesa que haga un video hablando sobre esto. Y ahora vamos a ver paso a paso la gestión que tenés que hacer para el Tax Free. La compra. Asegúrate que la empresa en la que querés comprar realiza Tax Free. Por lo general tienen pegados adhesivos con estos logos, o también podés preguntar en caja si lo realizan. Al momento de pagar tu compra, avisales que necesitas hacer Tax Free. Te van a hacer una factura diferenciada con un sello que deberás guardar para presentar en el aeropuerto. En el aeropuerto vas a encontrar estas máquinas identificadas con la palabra DIVA. Están en varios idiomas, así que selecciona el tuyo, seguí los pasos y escanea los comprobantes de tus compras. La máquina te informa si esa factura fue aceptada por el sistema. Acá pueden pasar dos cosas. A. Todos tus comprobantes son aceptados por la máquina, por lo que podrás pasar al paso 4. B. Algún comprobante no fue aceptado por la máquina. En ese caso, deberás acercarte al mostrador de aduanas para que te lo sellen. En aduanas puede que te pidan ver alguno de los productos que compraste. A mí nunca me sucedió, pero es una posibilidad. Por eso es importante que hagas este trámite antes de despachar tu equipaje. Y además te recomiendo tener separado lo que compraste y con relativo fácil acceso por si te lo solicitan. Ahora ya podés hacer el check-in en la aerolínea en la que vas a viajar, despachar tu equipaje y realizar el control de seguridad y migraciones para entrar a embarque. Conserva a mano todos los papeles que ingresaste en la máquina y te sellaron en aduanas, porque en el próximo paso los vas a necesitar. Ya en la zona de embarque, acércate a los mostradores de la empresa de Tax Free correspondiente y presenta los comprobantes sellados y escaneados para solicitar el reintegro. En la descripción también te dejo el link a los mostradores de Global Blue en todos los aeropuertos. Si los formularios son de otra empresa, no te preocupes, porque por lo general los mostradores de devolución de Tax Free están todos juntos. Espero que este video haya sido de mucha utilidad. Si así fue, no olvides darle me gusta y compartirlo, que es la forma más fácil de darme tu apoyo para seguir creando contenido. Si todavía no te suscribiste, hacelo ya mismo para no perderte los próximos videos. Nos vemos en el camino.